Damos gracias a Dios en esta noche, porque el Señor nos permite reunirnos así para poder aprender de su palabra. Vamos a orar. Amén, Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad más que tú nos das de estar aquí en tu presencia, Señor, reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, porque tú nos permites y nos das esta posibilidad. Te bendecimos y te glorificamos, Señor. Te damos gracias porque tu presencia está en medio de nosotros en esta noche. Te pedimos, Señor, que tú dirijas, Señor, todo lo que aquí se vaya a hacer y hablar, Padre de la gloria. Que tú abras nuestros entendimientos, Señor, y que podemos, Señor, escuchar la palabra que tú tienes preparada para cada uno de nosotros, Señor. Bendice, Señor, a Carmen, Señor, y síguela usando para la gloria de tu nombre en este territorio, Señor. Que todo lo que podamos aprender en este día, Señor, pueda, Señor, portar fruto para la gloria tuya, en el nombre de Jesús, Señor. Mira lo que aún están por llegar, Señor, condúcelos aquí, Señor, en paz, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tener el estudio en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Nada más. Segunda de Reyes, capítulo 5, vamos a tener el estudio de la palabra. Vamos a hablar sobre la historia de Naamán. Segunda de Reyes. Pedro 5. Sí. Capítulo. Número 5. Capítulo 5, del versículo 1 adelante. Vamos a... hay quien quiere leer la lectura primero entera, porque yo no voy a hacer énfasis en todo. Vamos a ver. Léela. Capítulo 5, del 1 en adelante. Sí. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también carta para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Vengan ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne te será restaurada, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavase en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías?
¿cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: Te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. Entonces, en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrase en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyase sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a su siervo. Y él le dijo: Ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Sigo. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán. Y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirlo y dijo: ¿Va todo bien? Y él dijo: Bien, mi señor, bien. Mi señor me envía a decirle: He aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: Te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿De dónde vienes, Giezi? Y él dijo: Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo acaso de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Amén. Amén. Gracias a Dios por esta palabra que hemos leído en esta noche. Esta historia de Naamán, en ella se resaltan 3 aspectos importantes. La providencia de Dios, esto está del versículo 1 al 14, de cómo Dios obró para que él supiera sobre el profeta Eliseo que podía darle la sanidad. El número 2, el poder de su gracia sanadora. Cómo Dios obró milagrosamente para que Naamán fuera sano. Y el número 3, el juicio sobre el pecado, que resalta el juicio que cayó sobre Giezi por mentir y engañar. Naamán era, dice la palabra, que era general del ejército de Siria, y que este rey tenía a Naamán en una alta estima, porque por medio de Naamán Jehová Dios había dado la salvación a Siria en varias ocasiones. Entonces dice que él era un varón grande, que lo tenía en alta estima, pero era leproso. La lepra es una enfermedad de la piel. Las personas que tenían lepra
era considerada más bien como un castigo enviado por Dios por el pecado. En el tiempo de Jesús consideraban esto, que una persona que tenía lepra era que consideraban como que había cometido un pecado y por eso estaba leproso. Aunque en ocasiones anteriores hubieron personas que como María, la hermana de Aarón y de Moisés, ella le cayó lepra, porque ella pecó contra Dios, criticar a Moisés. Entonces puede que venga por el pecado, pero quizás no siempre sea así, pero ellos consideraban que era por el pecado que venía la lepra como un castigo. Las medidas de control para la lepra son loables, tanto para el enfermo como para su ambiente. No solo era aislamiento social, sino también espiritual. O sea que el aislamiento no solamente era que estaban lejos de la gente, que no podían convivir con la gente, pero también estaban aislados espiritualmente. Entonces, debían gritar, ellos debían gritar, ¡lepra! Para que la gente que estaban cerca supieran que él tenía lepra y no se le acercaran, porque era contagiosa. Entonces, yo me imagino a este hombre gritando que era leproso, impuro. Sí, porque era impuro. Las personas con lepra eran impuros. El lugar donde vivían los leprosos se llamaba los leprosarios, leprocaños o lazaretos. Este era el nombre que tenían, que se le daban a ellos. La distancia de ellos era de 50 pasos o 125 pies para estar lejos de ellos. Dice la palabra del Señor que había una muchacha que fue traída de Israel. En ese tiempo el ejército de Siria era uno de los que ¿cómo es? Que llegaron a conquistar a Israel. Llegaron a ese lugar a llevarse todo, la gente, se llevaban todo. Y en una de esas bandas armadas que fueron, llevaron a esta muchacha que estaba en la casa de Naamán. Ella le servía a su esposa. Y cuando la muchacha supo, vio a él con esta lepra, le dijo, pero si mi señor hablara con el siervo, hay un profeta en Israel que lo puede sanar. Entonces, cuando la esposa le dijo a Naamán eso, pues Naamán inmediatamente habló con el rey. Y el rey inmediatamente le dio carta y le dio regalo y le dio para que fuera al rey de Israel. Y él en ese camino le estaba. Fue por la bondad de esta muchacha. Pero yo quiero leer algo aquí. Una rica, pobre sierva. Una rica, porque la gente que tiene a Dios es rico. Todo el que tiene a Dios en su corazón es rico porque Dios provee todas las necesidades. Y la Biblia dice que no hay ningún justo que mendigue pan. Entonces, la persona que tiene a Dios es rico, porque ¿qué es lo que es más importante que la salvación? Nada es más importante que la salvación. Pero entonces ahora ella era pobre, porque ningún esclavo es rico. Un esclavo que está sirviendo en una casa no es rico, es pobre, porque no tiene libertad. Esta joven fue llevada por los soldados sirios que habían convertido, y la habían convertido en una esclava en la casa de general Naamán. La esclava debió estar abrumada por las experiencias traumáticas, pero no obstante, sin amargura, bendecida y con una compasión entrañable. Cuando una gente es traída de un lugar así, ustedes saben cómo traen los esclavos, cómo es que lo traen, lo maltratan, lo ultrajan, y la gente pasa de todo. Pero ella no tenía amargura en su corazón. Ella era bendecida. Y era tan la misericordia que tenía en su corazón que le habló a la señora para que Naamán fuera a buscar su sanidad. O sea que no toda la gente que están sirviendo como sirviente en una casa
actúan de esa manera. Porque yo sé que ella pasó mucho para llegar a esa casa. Entonces, ahora ella está en una casa de unos paganos, que no eran cristianos. El ambiente para un cristiano en una casa de un pagano es difícil. Pero a pesar de ello, dice que ella no guardaba el rencor en su corazón, ella era bendecida. Y si hubiera sido un cristiano de hoy, ya está diciendo, eso fue Dios castigando. Es un castigo de Dios, porque me tienen aquí esclava y yo soy hija de Dios. A pesar de todo lo que esta muchacha pudo haber pasado, ella vio un mensaje de salvación para Naamán. Quizá ella suspiraba dentro de ella. Oye, todo lo que yo pasé, y fue el ejército de Naamán el que me trajo aquí cautiva. Ella suspiraba, pero no tenía rencor en su corazón. Ella tenía amor. Yo quiero decir una cosa ahí. A veces Dios nos pone en lugares con un propósito. Porque imagínate que esta muchacha la sacaron del pueblo donde ella tenía su familia. Ella era joven, era una muchacha, una ragazza, era joven, como una señorita. Imagínate perder a su familia, perderlo todo y venir a vivir como esclava en una casa. En una casa impía. No es fácil, pero si ella se había concentrado en sus frustraciones, ella ahí en esa casa fue la clave para la salvación de su familia, porque a partir de eso Naamán dijo que al único Dios que iba a servir era Jehová. O sea, esa muchacha vino a traer salvación a esa casa. O sea, no obstante a sus circunstancias de esclava. O sea, a veces nosotros estamos en un lugar, Dios nos pone en un trabajo, en un país, y siempre para su gloria, siempre, pero tú sabes, a veces estamos en circunstancias de estrés laboral, familiar, pero nosotros tenemos como que hacer como ella. Yo lo digo por mí a veces, porque a veces yo estoy en situación que me encuentro, que estoy como enojada o frustrada por alguna circunstancia que en ese momento se está dando. Entonces, ¿qué pasa cuando uno está así? Que no piensa en ayudar a nadie. Uno como que quiere salir de esa situación. No sé si me riesgo a explicar. Entonces, uno tiene una situación familiar que uno piensa nada más en uno mismo. Pero al lado de uno hay una gente que en ese momento necesita una palabra, pero no se la damos a veces. Porque uno está abrumado con su problema. O sea, yo lo digo porque me ha pasado. Y tú sientes a veces el deseo de hablarlo, de decirle cualquier cosa, y tú ves que esa gente está deprimido, pero tú también tienes tu problema y como que no te metes en eso. Sin embargo, ella, a pesar de su condición de esclava, no miró su condición, sino que tuvo compasión de Naamán y su lepra, y dijo, allá hay un profeta que lo puede sanar. Pero a ella no le importó seguir siendo esclava después de eso, seguir encerrado. Entonces, si nosotros aplicáramos ese mismo sentimiento en nuestra vida, porque yo sé que nos encontramos en situaciones de que estamos con problemas familiares o laborales, y no queremos como escuchar a nadie, ni hablar con nadie, pero este recuerdo de esta muchacha nos debe venir a la mente y aprovechar cada contexto para dar una palabra de ánimo a una gente, a un paciente, en caso tuyo. Si tú supieras como yo. Sí, pero que lo que te quiero decir es que en las circunstancias a veces que tú estás, mira, lo que pasó en tu familia y todo, era como para tú tener tu mente ahí, en ese problema familiar. Es una cosa sobrenatural, o sea, es una cosa que es fuerte, porque tú sabes que tiene problemas. Tú ves, como ella en este caso, pero cuando tú aprovechas esa situación y no importa, no piensas en ti, sino en los demás, tú ves, entonces el Señor se glorifica a través de eso. ¿Viste? Ya, pues, sí. Entonces, ok, gracias por la explicación. Entonces, esa joven hacía su servicio con amor en esa casa, no quejándose. Cuando nosotros hacemos algo, debemos hacerlo para no quejarnos. A Dios no le gusta la quejadera. Y yo no sé, la Biblia no dice cómo lo tratamos, pero un esclavo es un esclavo, un siervo es un siervo, ¿verdad? Y uno sabe que todas las cosas que no son como deberían ser. Y la gente debe aprender a tratar a los que están en su casa trabajando, sus empleados, como si fueran ellos.
¿Por qué? Porque son seres humanos también. El prójimo. Son personas, el prójimo. Y a mí siempre me gustaba tener atenciones con las trabajadoras de mi casa. Yo siempre estaba, tú ves, no la tenía ella como una esclava, yo le daba libertad. Y cuando tenía que ayudar en su quehacer, le ayudaba. Porque son gente, seres humanos como nosotros. Y se cansan también de trabajar todos los días las mismas cosas. Eso cansa. Pero esta mujer tenía amor en su corazón. De tal manera que ella hacía su servicio con amor. Esto lo demostró en la acción que ella tuvo. Y nosotros tenemos un ejemplo también de Daniel y sus amigos cuando fueron llevados allá a Babilonia también cautivos. Y de la misma manera, así, esos gobernantes dice, invadían la ciudad, dice, llevaban a la gente cautivo, preso. Pero Daniel fue prosperado, porque Daniel, dice la palabra, que él no propuso su corazón no contaminarse. Y Dios trajo bendición a Daniel y a sus amigos, porque ellos siguieron obedeciendo a Dios. Así que, donde quiera que una gente está, si es cristiano, tiene que seguir viviendo esa vida de cristiano, demostrando que es un cristiano. ¿No? Y también José, cuando estaba en la cárcel, él puede decirle, a mí no me importa, sabiendo el sueño, yo estoy preso aquí. O sea, ¿quién se compadece de mí? Pero él le interpretó los sueños a esos muchachos sin tener la obligación de hacerlo. O sea, hay que tener siempre un corazón, aunque uno esté Dispuesto. en esclavitud, aunque uno esté, Hay que tener un corazón. ¿sabe? Exactamente. Hay que tener un corazón. ¿Qué ejemplo de digno y de crédito tuvo que haber sido esta muchacha en su servicio en la casa de estas personas paganas? Pero una palabra sencilla, dicha con amor, fueron lo que produjeron que se hicieran, que este general saliera a buscar la sanidad. De versículo 5 a 7 dice, donde habla, que cuando a Naamán se le dijo esto, su esposa le dijo esto, pues él una vez fue donde el rey. Y el rey dice que le dio carta y le dio regalo para que cuando vaya al rey de Israel, para que el rey pues sepa que él lo había mandado. Él le mandó una carta, mira, cuando llegue fulano allá, yo lo envié, va de parte mía. Pero como él no podía ir donde Eliseo directamente, porque Eliseo vivía en ese lugar, pero si tú vas a una ciudad que no es la tuya, especialmente tú tienes que primero pasar por las autoridades. Y cuando él le entregó la carta al rey, que él lee la carta al rey, pero ser el de Dios. Pero yo no soy Dios para sanar. O dice, eso es una trampa, en otra palabra, como que me están poniendo. Ve, entonces el rey se enojó mucho. Y cuando Eliseo escuchó que el rey se había enojado tanto, mandó a preguntarle al rey por qué se había enojado. Porque rasgó su vestido. Rasgó su vestido a él. ¿Por qué rasgado su vestido? Muy Y cuando él supo porque era la razón por la que había rasgado su vestido, entonces dijo, venga a mí. Y ahora sabrán que es profeta en Israel. Dice la palabra de Dios que Eliseo, cuando él iba llegando a la casa de Eliseo, él ni siquiera llegó a llegar a la casa de Eliseo, del profeta. Él le mandó un siervo, vete, lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces él se enojó. Dice, pero yo esperaba que saliera, que viniera y me pusiera la mano encima y orar a Dios, y clamar a Dios para que Dios me sane. Eso era la expectativa que tenía Naamán. Pero Dios obra como Él quiere. Amén. Y ese no tanto, y no quería. Entonces, los siervos de Naamán le dijeron, Señor, pero si Él te hubiera mandado ahí y los regalos que le llevó, Él no lo quiso. Dijo, no aceptó ningún tipo de regalo. Porque hay gente que puede interpretar esto como si fuera que se está vendiendo un milagro, una sanidad. Él no aceptó nada de lo que él le llevó. Y él se fue, iba rabiando por el camino y enojado. Y los siervos le dijeron, pero Señor, si Él te hubiera mandado a hacer una gran cosa, tú no la harías. Pues, ¿qué es eso que tú te vayas a lavar en las aguas del Jordán? Él dijo, pero los ríos míos de allá, además mencionó el nombre de los ríos, esos son mejores que eso, yo no me puedo tomar allá. Pero no era el plan de Dios que se lavara allá, era el plan de Dios que se humillara en ese río que estaba sucio, que siempre está sucio. Era que tenía que humillarse.
porque es un signo de humillación. Fue altanero. Miren, tanto los israelitas, Lo grande, escúchame, antes que tú te salgas de ahí, lo grande es que Eliseo, ¿por qué motivo Eliseo no lo recibe? No lo recibe. Porque es que Dios conoce el corazón de la gente. ¿Tú ves? Eso fue como que hablábamos con mami otro día, cuando el muchachito se le murió a la mujer, que Eliseo que le hizo una invitación a Eliseo. Sí. Que Eliseo, que Dios Le dice, no ¿para qué me lo trajiste? ¿Para qué me diste la bendición? Si al final Sí, fue no, él? que Dios no le había revelado a él, porque la mujer venía tan huyendo, así preocupada. O sea, no siempre Dios revela. Pero en ese momento a Eliseo, al decirle así, ya Dios le había dado la revelación de lo que había en su corazón. ¿Tú ves? Y le dijo, le mandó a decir, ni siquiera lo recibió. Y él se creía importante, Naamán. Sí, exacto. Naamán se creía muy importante. Eso, ahí yo me Entonces, él se creía que era- esas son las expectativas del hombre. A veces tú estás orando por un milagro, pero tú tienes la expectativa que va a ser del modo que tú crees. Y Dios está orando de otra Te va a manera. bendecir. Y viene y te sorprende. Tú ves. Pero entonces, Dios trabajó en el corazón de ese hombre. Y mire, usó a los siervos. Oye, eso, otra vez los siervos. Volvió. ¿Me entiendes? Entonces, la arrogancia que tiene el hombre y la expectativa de creer que Dios obra en la manera que uno piensa, ve, entonces, ya siga. tanto los israelitas como los sirios sabían que esas aguas no iban a sanar a Naamán, ni las aguas del Jordán, ni las aguas de Damasco, porque unas aguas simplemente no sanan porque eso sean agua. Sanan porque hay una palabra de un profeta, Amén. de un hombre de Dios. En este caso, Naamán necesitaba saber que su sanidad se produciría milagrosamente por la gracia y el poder de Dios, mediante la palabra del profeta. Y la obediencia está la bendición. Cuando la gente obedece, es bendecido. Cuando él obedeció, él recibió su milagro, fue limpio. Un bebé. Pero él necesitaba saber que él iba a ser sano por el milagro de Dios, por la palabra de Dios milagrosamente a través del profeta. Entonces, los criados lo convencieron y él se fue y se bañó. Se lavó, se metió y salió limpio Como un niño. como la piel de un bebé, limpiecito. Entonces, cuando él vio que sucedió esto, dice, entonces él volvió de nuevo al varón de Dios. Y dice que de ahí fue cuando él volvió, buscó todos los regalos y cosas para llevarlo. Y él le dijo, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino solo en Israel. Le dijo Naamán, ahora yo sé que Jehová de los ejércitos es el único Dios de poder, que esos otros dioses están por eso falsos, porque no podían tener una senda como la que él recibió. Entonces, y él dijo, de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda de sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Inmediatamente, él necesitaba saber que Dios lo había sanado milagrosamente. Y él entendió, él supo que Dios lo sanó milagrosamente. Pero que él tuvo que humillarse, ir a meterse en el río de Jordán, en el agua sucia, a lavarse como el profeta se lo había mandado. 7 veces. ¿Qué tiene 7 veces. ¿Por qué El fue- número 7 es ¿Por qué perfecto. fue 7 veces y no El fue número 5? 7 es el número perfecto de Dios. Es el número perfecto. Párate y mira 7 veces. Ve allá 7, ve allá. Entonces, oye, vamos a ver el versículo 18. Vamos a ver. Ahora, en el 15 dice, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en la El tierra. 18 Es el en esto 15. perdone Jehová. Es el 15, sí. En esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entre en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo,
si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Pero antes de eso, dice que él dijo que ya él no iba a tener que buscar animales para sacrificar, que todos los animales que se iban a sacrificar, él se lo iba a mandar, él lo iba a proveer. Porque cuando Dios toca el corazón de la gente es transformado, es cambiado. Y él había recibido el toque de Dios cuando él vio el milagro que Dios hizo. Eso era lo que Dios quería que sucediera, que él reconociera que él fue sano por el poder de Dios. Y por eso digo, ahora yo sé que nada más en Israel hay un Dios de poder, el único que puede hacer esto, porque ningún Dios iba a hacer eso, ni lo iba a hacer, ni lo había hecho. Dice, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Amén. Exacto. ¿De aquí? ¿Por qué? Porque él prometió que él no iba a hacer sacrificio a otro Dios, sino a Jehová. Pero también le dijo al profeta que de ahora en adelante todo lo que iba a sacrificar, él se lo iba a proveer. Los animales que necesitan para el sacrificio, se lo iba a proveer para los sacrificios. Porque Dios tocó su corazón. Cuando Dios toca el corazón del hombre es cambiado. Pero en el versículo que leí, me dice hecho que le dio el hermano José, dice, porque ustedes saben que él era el hombre más importante del rey, el general del ejército arameo. Así, sí. Él era. Entonces, la gente tenía que ir con sus reyes, donde quiera que ellos iban, a las iglesias, a los templos, tenían que acompañar. Entonces él está diciendo que perdone el Señor cuando él tenga que ir con el rey, y si el rey se inclina, si el rey se pusiera su brazo se inclinara sobre él, y el rey se inclina, que perdone a sus siervos si él también se inclina. Porque ustedes saben que los reyes, eso era lo que ellos querían, que la inclinación, porque ellos exigían, Él sabe que no tiene que adorar a otro. Ellos exigían que se le adorara como rey. Pero como estaba bajo autoridad del rey, no podía No puede decir decir que que al no, rey, que no. no, yo no puedo adorar, yo no puedo entrar con usted al templo. No podía. Entonces ya él por adelantado le dijo a Eliseo, si yo voy con el rey Yo sé que al no. templo de su dios, y si el rey se apoya y yo me inclino, aunque esté un chin, me perdone ya el Señor. ya. O sea, ya, mira cómo Dios cambia el corazón. Él se adelantó Porque ya Porque él sabía, porque es que ya había pasado por un proceso muy parecido a eso, ya porque él propuso sabía en su corazón que que no ya eso iba a estaba adorar mal a hecho, otro Dios. que ya eso estaba mal Sí. hecho porque ya él tenía, ya él había sido sano, o sea, ya él sabía que existía un Dios, No, y que eso que sano. estaban adorando era otra cosa, Sí, ¿me entiendes? Entonces él sabía que eso era pecado. ese era el único Una Dios. cosa que es brillante. Y que él mismo confesó con su boca que ahora él sabía que el único Dios verdadero era él. Entonces, sabiendo él eso, confesando él, pues él dice, pero si cuando yo vaya y tenga aquí al templo, y si voy y me tengo que inclinar. Eso era lo que pasaba con los tres muchachos. Cuando Daniel los mandó, Sabrá, me sabe que cuando Daniel cuando el rey levantó la estatua, que ellos no adoraron la estatua. Todo tiene que adorar a Tata, yo no quiero adorar a Tata. Ellos no se inclinaban. Sí. Y cuando fueron esos chimosos a decirle, mira que hay unos varones que tú lo has puesto, Vamos a quemarlo, chicos. que tú lo has puesto en los negocios, esa gente no te respeta, no respetan a tu Dios, no se inclinan. Y él iba, es cierto que ustedes no hacen eso. Ella para que estaba ahí, así mismo fue que lo dijeron. Sí. Es cierto que ustedes no se apotran, no me adoran. No se acuerdan, no, yo tengo un Dios que va a Y le dijo, ahora vamos a tocar todos los instrumentos, la zampoña, todos los instrumentos musicales. Y al sonar de los instrumentos, para que se postren y adoren el altar. Y ellos le respondieron, Señor Rey, no adoraremos a su estatua ni a su Dios. Si Dios quiere librarnos, que nos libre. Y si no, como quiera no lo vamos a dar. Es que, ¿qué pasa? Que tampoco se refleja la palabra.
¿qué tiempo tenía Naamán la lepra? ¿Por qué digo esto? Porque esa es la pregunta que uno debe hacerse. La lepra no sale de un día para otro. Es una enfermedad que lleva tú de años con esa. Y hay veces que nosotros tenemos lepra espiritualmente o a veces y no sabemos cómo, ¿me entiendes? Y cuando conocemos a Dios, cuando tenemos un encuentro con Él, realmente con Dios, a través de un profeta, pero tenemos realmente la paz de Dios, que vemos que ese Dios es el que nos curó realmente de lo que hace años anteriormente estábamos presos. Él dice, por eso que Naamán dice ahí, dice Naamán, ese Dios, Ahora yo sé que es el... Es de lo mío personal. Porque ese fue el que me curó. ¿Cuánto tiempo para atrás Dios no... Porque esa es la pregunta ahí. ¿Qué tiempo llevaba Naamán? ¿Y a dónde había ido? ¿Cuánta gente había ido buscando cura y no Seguro. encontró cura? ¿Cuántas veces? O tanto es así que mira cómo escuchó a una sierva. Porque realmente... ¿Cuántas personas tuvo que ir para escuchar a una Realmente, sierva? Naamán, cuando tú empiezas a leer y empiezas a ver la lectura, pues Naamán era un general. Sí, ¿no? un jefe Naamán grande. era el jefe grande del rey. ¿Sabes? Que él tenía, como dice Eudi, podía cubrirse de toda su, físicamente, de todas sus cosas, porque era el rey. ¿Quién le iba a decir algo a Naamán? Aunque tuviera lepra, nadie le podía decir nada a Naamán. Era el general, era el jefe. No, seguro la ocultaba su lepra. ¿Me entiendes? Claro, como tú dices, lo ocultaba con todas sus cosas, ¿me entiendes? Y hoy es que importante es, a veces, como decía ahorita, de testificar de Dios en todas partes, ¿sabes? En todo esto donde estemos, que por esta muchacha, Hablar de la palabra. hablar solamente de Dios, Se fue salvado. oye, como Naamán pudo ir, esa es, y hacer la cosa. Así mismo, ayer yo y José. Y la mencionaron en la Biblia, la muchacha. Sí, ayer mismo yo estamos en un lugar y hablaban de cuando David estaba en la guerra con 3 capitanes, cuando él pide el vaso de agua, y realmente era la cercanía que llevaba David, ¿sabes? Esos 3 capitanes con David. ¿Qué cercanía, qué oído tenían esas personas? Y él respecto a lo mismo, ¿ves? En este caso sobre la muchacha, sobre la mano. Miren, la providencia se mostró en cómo Dios obró a través de esa sierva Segura. para que ella motivara a Naamán a ir a buscar la sanidad. Y el poder de su gracia sanadora se manifestó cuando Naamán fue sano. Bueno, vamos a ver ahora el juicio. No, y la sabiduría también de la esposa de Naamán. Claro. Porque si quizás es una sierva, ¿qué le voy yo a hacer caso a ella? Pero no, tú sabes, todo fue un plan de Dios. Exacto. Dios es maravilloso. No se equivoca. Es que nosotros las mujeres somos Detrás de un hombre sabias. emprendedor era una mujer que es victoriosa. Vamos a Mujer de Dios. Entonces, vamos a leer la palabra del capítulo 20, Lee. sí, capítulo 20 al 21, Del capítulo. versículo. Entonces Y ese. Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí, mi señor, estorbo en este sirio. Estorbó a este sirio. Estorbó a este sirio Naamán, no tomando en su mano las cosas que había traído. Un regalito. Vive Jehová, que correré. Que correré. Se le manda Correré tras él. Que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Continúa. ¿Sí? Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿Va todo bien? Me encanta esa palabra. Entonces, dice que cuando el profeta, Eliseo, Giesi, fue detrás del hombre para conseguir algo, le dijo
mira, le preguntó, ¿va todo bien? Sí, todo bien. Y le dijo, a esta hora del monte de Efraín vinieron unos hombres de los hijos de los profetas. Ahí mintió, porque no vinieron ninguno hijos de los profetas. Y entonces mintió 2 veces. Y dice que le dijo que le diera una muda de vestido y plata. Y bueno, pues el hombre se bajó de su carro y le dio todo lo que le dio, pero lo mandó con un siervo, no lo mandó solo. Entonces, la ambición, señores, es lo que hace que la gente peque y traiga juicio sobre ellos. Porque si tú viste que Eliseo, que era el profeta, no le cogió nada, no aceptó los regalos, ¿por qué tú vas? La ambición. Tú estás faltando a la lealtad a tu profeta. Le mintió al profeta 2 veces y también cometió engaño. Le mintió al rey, al general, diciendo que habían llegado unos varones y que él lo había mandado y no lo mandó. Bueno, él se fue con su regalo. Y cuando él se fue con su regalo, lo escondió en una casa. Cuando llega Mancito allá, a la casa, y le pregunta a Eliseo, ¿dónde tú estabas? No, mi señor, pero yo no salí de ninguna parte. Ay, Señor Jehová. Vamos a ver lo que dice el versículo 23 y 24. Y dijo Naamán que todo me tome 2 talentos, y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a puerta de 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Así que llegó a un lugar secreto, y él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en su casa, en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Lo escondió en un lugar secreto. Sigue leyendo el otro versículo. El 25. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Gehazi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, yo estaba también allí en mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirle. Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos o siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante del leproso, blanco como la nieve. Y mire, eso es grande. Que la lepra que tenía Naamán se le pegó a él. Y no solamente a él, y le iba a seguir por toda su descendencia. Todo lo que nacieron de Giezi y sus hijos y sus nietos estaban leprosos. Nacían leprosos, ya nacían. Nacían leprosos. Y no se encuentra más un registro de Giezi en la Biblia después de ese acontecimiento. No se habla más. Porque la ambición al dinero, la ambición a tener cosas, es lo que causa pecado en el corazón del hombre, lo llevan a pecar. Él le mintió a su profeta, lo engañó. Entonces dijo, pero no estaba mi corazón allí, tú estabas ahí. Si tú querías algo, ¿por qué no lo pediste? Ahí, cuando estaba ahí. Don de ciencia. Pero como Dios es un Dios de poder y que todo lo sabe, el profeta sabía lo que él había hecho, pero los juicios de Dios cayeron sobre él. Y la palabra de un profeta, mire, si es para bendición, es para bendición, pero si es para maldición, es para maldición. Salió leproso de ahí. Entonces ahí el juicio de Dios. Esa es la última parte que habla del juicio de Dios por el pecado. Todo pecado que se comete trae juicio. Todos los pecados traen sus consecuencias. Bueno, a veces la gente se convierte en sus pecados, Dios lo perdona, pero las consecuencias van a venir. Sí. Eso es así. Prima Poi. Las consecuencias van a venir. Nosotros tenemos el ejemplo de la historia de David. Cuando David
cometió el pecado, Dios lo perdonó. Él lloró tanto ante la presencia del Señor y Dios lo perdonó, pero la espada lo perseguía. Y sus mismos hijos, nosotros vemos en la historia, que los mismos hijos de él lo perseguían y se levantaron contra él. Porque el Señor le dijo que la espada no se iba a apartar de su casa. Que la paga del pecado es muerte también. Exactamente. La paga del pecado es muerte. Entonces, creo que más la dádiva de Dios es vida eterna. en Cristo Jesús. Eso nosotros podemos captar a través de este estudio cómo Dios proveyó a través de esa joven esa gracia para que él pudiera alcanzar su sanidad, y después milagrosamente cómo Dios lo sanó y cómo Dios cambió el corazón de Naamán y esta joven. Y él, como dijo Eudio ahorita, él y toda su casa La joven de la casa. sirvieron a Jehová. Y la joven de la casa. Él y toda su casa sirvieron a Jehová. No, la joven de la casa. Siguió siendo, oye, me siguió siendo esclava. esclava. No se habló más de ella. Estuve ya. leyendo un poco, ¿no? Y no podemos Pero entrar ahora, en esto. yo supongo que ella estaba en un ambiente diferente, porque Lógico, ahora lógico, porque ellos eran ahora- cristianos. No lo Eran dice, cristianos, pero no se lo supone dice. que- No lo dice, pero La Biblia no lo recoge, eso, pero se Sí. supone que No, si ya ya... no no lo dice, pero No recoge. uno entiende que el ambiente para ella cambió, porque Claro, ahora, ¿verdad? Si ya es familia cristiana, Por medio de ella había llegado la bendición, la salvación es la salvación a él, a esa casa. Y yo sé que ellos tomaron eso muy en ¿Sabes? cuenta. Yo pienso que también hay cosas en nuestra vida, ¿sabes? Como esta muchacha, por ejemplo, que a veces, porque realmente lo que más es nuestro corazón, ¿sabes? Defender nuestra fe cristiana en donde estemos. Es lo que ser fiel a Dios en todo momento. Porque a veces esperamos, pensamos, ¿me entiendes? O queremos, como yo decía ayer a una persona, le decía, pensamos que damos para recibir, ¿sabes? A veces pensamos que Dios nos usa y a través de ese vamos a crecer, pero a veces también Dios nos puede dejar el mismo. Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, la Biblia lo dice, ¿sabes? Y sus caminos son nuestros caminos. A veces nosotros pensamos, porque hay una persona aquí, yo conversando aquí, y de una cosa, y yo decía, no, yo quiero salir de acá, ¿ves? Pero a veces cuando tú te metes en intimidad con Dios, ¿sabes? Cuando tú realmente te metes a profundo con Dios y empiezas a orar, a buscar, y Señor, dime, Señor, quiero saber qué está pasando, qué es lo que pasa. Dios te confirma con muchas cosas, pero a veces te quiere ahí, ¿sabes? No te quiere dar un poquito más porque sabe que no lo puedes hacer en ese momento. Y yo pienso que la muchacha se quedó ahí, normal, en su estatus, pero con esa palabra. Sí. Con esa palabra que pudo ayudar al general. Con ese gozo de Con ese gozo, de servir con ese y gozo, ayudar eso, a aquel que estaba en tanta necesidad de Eso salud. mismo, amigo. Así que Dios nos bendiga en esta tarde. Yo creo Amén. que hemos aprendido Amén. de la Amén. palabra del Señor. Así que Dios te bendiga mucho. Amén. Amén. Ahora Juan, que nos vamos. Señor, te damos gracias, Espíritu Santo, por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hemos aprendido, Señor, de esta porción, Señor, que tú hoy nos hablaste, Señor, en nuestros corazones, Señor. Que podamos, Señor, ser como esta sierva, Señor, defender, Señor, nuestra fe cristiana donde estemos, Señor. Que Amén. podamos darle palabras, Señor, a aquellas personas que la necesiten en el momento adecuado, Señor. Dependiendo de nuestras circunstancias, nuestros problemas, como estemos, Señor, que siempre podamos dar una palabra, Señor. Y también, Padre, te pido, Señor, que así mismo, Señor, que siempre, Señor, estemos, Señor, atentos a tu oído, Señor, que nunca podamos, Señor, nunca estemos con la vista material, Señor, como lo tuvo Jesús, Señor. Espíritu Santo, Dios, que esas cosas banales de la vida, Señor, nunca, Señor, nos fallen, Señor, que siempre estemos con tu mirada, Señor, puesta en ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Ahora, Espíritu Santo, yo vamos a nuestras casas, nuestro trabajo, Señor, de que tengan que trabajar, de que podamos descansar, Señor, y que podamos, Señor, tener una noche, Señor, y continuar la semana, Señor, con tu bendición. En el nombre de Jesús te damos gracias y te decimos amén. Amén. Amén.